habla de las barras como las causantes del todo el mal, pero las barras no surgieron solas. No, no, no. En primer lugar, aquí ni se decía barras, ¿sí? Eran porras. Pero alguien importó el proceso, el proyecto y lo financió. Yo le aprecio mucho al querido amigo, primero, antes que nada, y gran extraordinario periodista, escritor, investigador, especialista en asuntos de seguridad y política, Jorge Fernández Menéndez, que me hayas contestado. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer, querido amigo, estar contigo, como siempre, con todo tu auditorio. Gracias, Jorge. A ver, Jorgito, ¿te acuerdas aquel reportero, aquel escritor, además investigador argentino que tenías tú en el periódico, que lamentablemente murió, que él hizo Antonio un libro Marimó. sobre Marimo, exactamente. Antonio Marimó. Sí, que nos contaba de cómo habían importado a México las barras argentinas, Jorge. Mira, tuve oportunidad de eso, de incluso de trabajarlo con Antonio, que trabajábamos juntos mucho tiempo, y eso fue después del Mundial. Este proceso comenzó, no es nuevo, comenzó después del Mundial de 86. En aquella ocasión la selección de Argentina con Maradona y demás había traído parte de la barra brava, básicamente era la de Boca Juniors, que había venido contratada patrocinada por la Federación de Fútbol de Argentina, y que tuvieron un papel ahí muy importante. Incluso protagonizaron después del juego con Inglaterra una pelea brutal ahí en la explanada del Estadio Azteca, y bueno, se vanagloriaron siempre de haber derrotado a Inglaterra en la cancha y a los hooligans en la explanada. Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que desde ahí distintos dirigentes del fútbol mexicano les gustó el tema de las barras y crearon esto que llaman amablemente grupos de animación, que no tienen nada que ver con ser grupos de animación o porras tradicionales como la que existían en el fútbol mexicano durante prácticamente toda su existencia. A partir de ahí comenzaron a llegar. En los años 90, el Pachuca contrató a algunos de los principales exponentes de estas barras para que crearan sus grupos de animación, sus barras bravas en el Pachuca, y eso se fue replicando en distintos equipos. El Atlas y el Querétaro tienen dos de las más duras y más violentas, que además se juntan, ocurrió lo mismo en Argentina, con otro fenómeno. Se convierten en grupos no solamente muy violentos, de porristas y demás, sino también de grupos ligados al crimen organizado. Eso es lo que les da una característica en Argentina, en Brasil y lamentablemente ahora lo estamos viendo en México. Ahora, Jorgito, fue Aldo Fassi el que trajo las primeras, la que luego sería la Tusa Ultra, algo así, ¿no? Ultra Sí, Tusa, sí. Cuando había mucha, con Aldo Fassi ahí en el Pachuca, había muchos jugadores argentinos, directivos argentinos, que fueron los que hicieron esos primeros contactos ya en los años, si no me equivoco, en los años 90, pero habían contactos desde antes, pero fue el primero que contrató Fassi, el primero que contrató a los jefes, vamos a llamarlos así, de las barras argentinas para crear la porra, la barra, como le querramos llamar, del Pachuca en México. Después, muchos otros lo fueron imitando y fueron adquiriendo cada vez mayor peligrosidad y cada vez mayor violencia en la misma medida en que esos grupos iban incorporando, porque inevitablemente los incorporan a grupos, a personajes del crimen organizado. Ahora, también aquí tienen una responsabilidad. Muchos equipos financian a estos grupos. Por supuesto que lo financian, me decían ahora que algunos compañeros de deportes que ya no les están dando las entradas gratis y demás como ocurría antes, pero siguen teniendo un gran apoyo, los financian, los consultan, a veces viajan con los equipos, están a veces en los entrenamientos, influyen, hay quienes dicen, por lo menos eso ocurre en Argentina y en Brasil, que los jefes de esas barras a veces determinan la contratación o no de ciertos personajes
Entonces, estamos hablando de un factor de poder real que existe en ese ámbito. Y claro, pues es que los extremos siempre se tocan y les sirven unos a otros. Estos les sirven porque cuando dicen, no, es que deberían prohibir la cerveza en los estadios. No, si el problema no es la cerveza, Jorgito, el problema es lo que se meten desde antes y durante el partido. Y lo que se meten desde antes, durante el partido, y todas las barras bravas, y eso ocurre en los casos que conocemos más o menos bien, que son Argentina y Brasil, ocurre también que son los que manejan el narcomenudeo, y a partir de las barras manejan el narcomenudeo dentro del estadio, afuera del estadio, en sus colonias, en sus comunidades. Esa es una de las mejores formas que tienen los grupos criminales para manejar socialmente a muchos grupos. El narcomenudeo, el problema no es la cerveza, el problema es todo lo demás que se consume en torno a estos grupos y que entran libremente. A ver, si pudieron entrar con cadenas, tubos, puñales, el corregidora, ¿por qué no van a entrar metanfetaminas, marihuana, lo que que se venda? Y son los mismos grupos que venden la droga, son los que activan esas bandas. Y hay unos videos que no se han divulgado mucho, pero se ven donde antes de que ocurran los hechos de violencia hay una señal que se hace para cuando se pide lo que le llaman la meta, ¿no? Las cosas de metanfetamina muy populares, que son con el dedo índice y el pulgar, y uno ve cómo se están intercambiando mensajes, están preguntando si tienen metanfetamina y si les venden metanfetamina. Es parte de todo lo que se estuvo viendo, o que se estuvo moviendo, mejor dicho, el sábado ahí en el corregidor. Ahora, Jorge Fernández Menéndez, pues esto no es nuevo, ¿no? Lo que pasa es que tuvo que ocurrir esta tragedia, porque pues es una tragedia, aunque dicen que no hay muertos, bueno, que no hay muertos, pero es una tragedia. Es una tragedia por el nivel de violencia que vimos, Jorge. No, sí, claro, por supuesto, es una tragedia. Y ¿sabes qué? Yo creo, a ver, el fútbol, que a mí me gusta mucho, a ti también, nos gusta ir al estadio y demás, no deja de ser una extensión de la sociedad, ¿no? Y no es casualidad, tenemos entre 80 y 100 muertos diarios en el país, y muertos no solamente en enfrentamientos, cada vez los hechos son más brutales, cada vez tenemos más masacres. Hoy en Atlisco otros 5, en San José de Gracia un número indeterminado de alrededor de entre 10 y 17 personas el fin de semana pasado, el anterior. Esa es la realidad. Entonces no nos podemos asombrar de que esa realidad la hayamos visto hasta con métodos y formas de operar en un estadio de fútbol. Si no se controla en un ámbito, tampoco se va a controlar en el otro. Sí, tiene razón. Esto es una expresión de la sociedad y ningún sector de la sociedad se puede retraer del crimen y del clima de violencia en el que vivimos. Al día de hoy, Jorge, van 114.500 homicidios dolosos en lo que va de este gobierno, un promedio de uno cada 16 minutos. No, y además, puedes saber, uno está comprobado también, uno de los jefes de la porra del Atlas de la 51, porque tienen varias, de la 51 es un personaje que le dicen el Herón, que está relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación. El que maneja parte de la porra del Querétaro es un personaje apodado el Betito, que es de los grupos de guachicoleros de lo que era el cártel de Santa Rosa de Lima, que sigue siendo de alguna forma. Son grupos, esos dos grupos, que se han enfrentado a muerte durante años en todo el Bajío, sobre todo en Guanajuato, y bueno, extendieron ese enfrentamiento a un estadio de fútbol repleto de familias, de personas, de hombres, mujeres, niños, jóvenes, que lo único que querían era ver un juego de fútbol. Sí, porque en México el fútbol todavía es una actividad familiar, es un disfrute familiar. Veíamos las fotos del papá, la mamá, el niñito y la niñita corriendo desesperados por el medio campo sin saber qué hacer. Sí, y además, bueno, súmale eso, a ver, tú lo manejaste mucho en tus espacios, en redes.
los guardias de seguridad, absolutamente improvisados, por otra parte contratados el mismo día por 300 pesos de salario diario, o sea, no eran guardias de seguridad, eran limpiacoches prácticamente, son los que abrieron las puertas. Entonces, no solamente no cuidaron, sino que colaboraron con las agresiones. Hay un video que es famoso, tú hablabas, creo que anteayer, con el gobernador Curi, de este policía que está hablando por teléfono y pasa por detrás de él decenas de personas poniéndose una golpiza terrible, y el hombre sigue hablando con teléfono y no se lo ve para nada preocupado, desesperado, ¿no? Entonces, ni enterado. Y yo creo que son complicidades, de la misma forma que hay complicidades, hay que decirlo, de fuerzas de seguridad, de grupos de seguridad, personajes de las áreas de seguridad, hay complicidades con los grupos criminales, también la hubo en este caso. Este me parece que es un caso, no es único, ha habido violencia en todos los estadios del mundo y en México también, pero este es un caso muy particular, hasta por el tipo de agresión. Esa agresión de agarrar, golpear a la gente, pero además desnudarla, humillarla y demás, es un modo de accionar del crimen organizado. Eso es lo que hicieron estos personajes. Ojalá que de los que están detenidos, no solamente sepamos que están detenidos algunos de ellos, y que se vaya, que se detenga a todos, como dijo el gobernador, que me parece muy bien, sino que se esclarezcan también cuáles son sus relaciones con el mundo criminal. Además hablan Jorge Fernández Menéndez mucho, seguridad privada, no seguridad, puede ser vigilancia en el mejor de los casos, Jorge, pero seguridad ni hablar. A ver, seguridad, tú, yo, muchos de los amigos del auditorio han ido en algún juego de fútbol en Europa. Todas las personas que entran al estadio están identificadas, o sea, tú compras un boleto específico para un asiento determinado, te sientas ahí, hay cámaras de vigilancia en el estadio trabajando continuamente, personas de seguridad que están controlando todo esto. Voy a poner un ejemplo. En un juego Betis-Sevilla de hace algunas semanas, alguien arrojó un objeto de plástico, ni siquiera una botella, un objeto de plástico en la cabeza de un jugador. Se suspendió el juego. Antes de que se reanudara el juego, el día siguiente esa persona ya estaba detenida, procesada y tiene prohibido entrar a un estadio el resto de su vida. Bueno, así es como debes actuar, así es como actuó Inglaterra para acabar con los hooligans. No pueden ir a un estadio, están identificados, saben quiénes son. Es más, los más violentos el día del juego de su equipo se tienen que presentar en un juzgado para dar fe de que no entraron al estadio. En fin, yo veo esto un gran riesgo. Ahora dice no, fíjate, dicen las directivas, porque juega América Guadalajara. Ya es que siempre se calienta mucho. Sí. Que no vayan de blanco. Puta, como si el color de blanco. ¿Cuántos madreados había ahí vestidos de blanco en el estadio de la Corregidora? Que además ese no es el tema, ni es siquiera el tema cuando dicen, bueno, entonces las porras de los visitantes no pueden ir al estadio de los locales, ¿no? Ese no es el problema, porque también es un hecho, es un dato duro. Estas porras no solamente golpean en ocasiones a sus rivales, extorsionan, roban, venden droga con sus propios partidarios. O sea, es un grupo que no es solamente un grupo de apoyo para su equipo. Si no se entiende eso, es lo mismo que cuando no se entendía, por ejemplo, que en la Ciudad de México había crimen organizado. Sí, claro que hay crimen organizado. Que lo negaban todos. Y como 3 gobiernos lo negaron que había crimen organizado. Eso es crimen organizado lo que tenemos. Hay que interpretarlo así y así hay que atacarlo si queremos solucionar ese problema. Bien, Jorgito, pues te aprecio mucho que me hayas dedicado este tiempo a todas las personas que nos ven y escuchan, y te mando un abrazo y saludos en casa. Igualmente, un gran abrazo, un placer, como siempre, estar contigo, con todos los amigos de tu auditorio. Oye, nos la debemos, ¿no, mi Jorge? ¿Perdón? Nos la debemos, ¿no? Por supuesto, ya hace varias semanas que no nos vemos. Hace 2 años, mi Jorge.
No hace 2 años. Comimos, Sí. Pero bueno, nos veremos muy pronto. Te mando un gran abrazo. Saludos. Yo Adriana. también, con todo cariño. Bye. Igualmente es Jorge Fernández Menéndez, periodista especialista en seguridad y en asuntos políticos. Y vea usted todo lo que descubrió hoy, todo lo que descubrió esta entrevista la voy a repetir, la voy a reproducir en el resumen del fin de semana. Tengo que ir a unos anuncios, ¿sí? Tengo que ir a unos anuncios y después de los anuncios quiero decirle que, pues, 3 matanzas en 9 días en México. La de hoy fue en Atlisco, lo mencionaba Jorge Fernández, 9 muertos. El triunfo de la paz sobre la violencia. Ayer, sí, y de la alegría de las mujeres, sí. Y ahora el gobierno se quiere colgar la flor de que ellos fueron los que impidieron la violencia. Todo ellos.